Vamos a buscar en las Escrituras Deuteronomio, la segunda vez que el Señor entrega su palabra, ¿no? Después de una primera vez difícil, muy difícil, comportarse no bien, y se entrega una segunda vez. Es una forma escritural, Deuteronomio, segunda vez. La primera vez, ¿qué estaba afectado el Señor? Tu pueblo. No, Señor, le dijo Moisés, si no es, tú lo sacaste, Señor, mira lo que se va a decir de ti. Estaba en una situación tan dura, tan difícil para el Señor y Moisés. Allí estaban. Qué tremendo sería ver eso, las tablas que Dios escribió, tiradas en el suelo, quebradas allí. Ahora está en nuestro corazón, amén. Está escrito en nuestro corazón. Vamos a leer en Deuteronomio capítulo 8. Capítulo 8, versículo 1 al versículo 3. Al versículo 3. Deuteronomio capítulo 8, versículo 1 al versículo 3. Niños, chiquitos, jóvenes, hermanos. Y si usted es adulto y estamos esperando, debemos esperarnos en la cena, en la comunión, los unos a los otros. Deuteronomio 8, versículo 1 al versículo 3. Le pido que lo lea completo, el capítulo 8 completo. Es de tanta enseñanza, de tanto significado para nosotros. Deuteronomio capítulo 8, versículo 1 al 3. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. ¿Se acuerdan? La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma, ¿no? Cuidaréis entonces de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que el Señor prometió con juramento a vuestros padres. Fíjese usted. Verso 2 dice, y te acordarás, es interesante, ponga atención, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto. Te acordarás. Te trajo para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá. Vivirá el hombre. Amados, palabra del Señor, Dios hablándonos, para hacerte saber. ¿Sabemos realmente? Hemos llegado al entendimiento, hemos crecido. Los hijos, cuando pequeños, y también de jóvenes, no siempre alcanzan a darse cuenta del esfuerzo del papá, de la mamá, para que haya alimento común a todos los hombres, alimento en la mesa, vestido, vestuario, educación. En lo humano, nuestro Señor lo dijo, los papás le dan buenas cosas a sus hijos, proteína, todo, se preocupan de sus hijos.
Pero muchas veces es con dolor, es un trabajo difícil. Muchísimas veces los papás no quisieran levantarse para ir a trabajar. Mucho cansancio. Los impulsa un deber superior, mayor a cualquier pacto o contrato común. Está esa llama, una llama ardiente en el corazón de amor. Los esposos los unos por los otros para ayudarse y ambos ese amor por sus hijos, por los niños o por el que ha adoptado. Y eso es contra toda adversidad. Puede ser en tiempos de mucho frío o de mucho calor. Y los papás se esfuerzan, nos esforzamos. Y así lo harán esos niños después cuando jóvenes ya y aprendan, conozcan lo que es amar. Que no quieren que sus hijos sufran. Y hay todo un proceso que se repite continuamente. No se alcanza a entender bien cuando se es niño. No hay hijo. Espere. Muchas veces los hijos pueden pensar que el papá es malo o la mamá es mala porque no les da todo lo que ellos piden. Todo lo que piden. Hay una gran enseñanza en eso. Como iglesia, como discípulos del Señor, hemos alcanzado la sabiduría, el entendimiento de parte del Señor. Como dirá el apóstol Pablo a los Corintios, ¿no? Allí en 1 Corintios 2:6, hemos alcanzado madurez para darnos realmente cuenta, ¿no? De cómo nuestro Padre Celestial nos ha alimentado, nos ha dado pan del cielo. Dice las Escrituras, cómo el Señor dio su vida, ¿no? El costo, la preciosa, la valiosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Cómo Él intercede por nosotros. No nos alcanzamos a dar cuenta siempre de ese trabajo, de ese quehacer continuo. ¿Son nuevas cada mañana sus misericordias? Lo son. Pero a veces es más fuerte nuestro impulso, el impulso común a todos los hombres de la carne, por querer cosas, por anhelar cosas, que son tesoros que perecen, son bienes que perecen, no aquellos por los cuales debiéramos verdaderamente trabajar. Hay un pasaje allí en Ezequiel, a propósito de cosas que suceden y no siempre las podemos entender. Ezequiel capítulo 14. Mire, usted recuerda, mientras busca su oído atento, recuerda a Noé. Presenta a las Escrituras a 3 varones, Noé, Daniel y Job. El orden de los nombres pudiera sugerir que primero fue Noé, después Daniel y después Job. No vaya por ese camino de estudio. Pero presenta a 3 varones que fueron probados. Son ejemplos en las Escrituras de ser probados. Noé, un varón encontrado por Dios justo. Entonces usted dice, bueno, fue justo y el Señor le libró. Sí, pero fueron muchos años, más de 100 años, muchos años de predicar y hablar y hablar y hablar, de construir. ¿Pero para qué construir algo que es para un torrente de agua, para una lluvia? No hay nada de lluvia.
Esa es la parte de la prueba. ¿Ah? Y Noé se mantuvo. Se mantuvo. Porque la palabra estaba en su corazón, el reposo estaba en su corazón. Se mantuvo. Y pasaron los años. Nadie creía sus hijos ya para casarse. Y él seguía. Un ejemplo, Noé. El otro, Daniel, contra toda posibilidad para su vida, una posibilidad duro era ser llevado cautivo, pero era un hombre tan capaz, tan inteligente, tan sabio. Tenía todas las posibilidades entonces de, como en el caso de Moisés allí con Egipto, ¿no? De tener los tesoros del pueblo que lo dominaba. Lo reconocieron a Daniel. Pero fue probado, dice un pasaje en las Escrituras de Daniel, dice, la palabra de Dios en su corazón. Si él cumpliría la palabra o no la cumpliría. Y él, frente a una situación de prueba muy difícil, mantuvo la palabra en su corazón, siguió orando al único Dios verdadero y le sobrevino prueba muy, muy dura. Y fue librado por mantener la palabra en su corazón. Y finalmente se presenta aquí en Ezequiel el caso de Job. Igualmente Job. El pasaje en Ezequiel dice así, verso 12, 14, capítulo 14 de Ezequiel, verso 12. Esta palabra es del Señor, dice, ¿no? Viene a nosotros. Hijo de hombre, dice, cuando la tierra pecare contra mí, la tierra, ¿no? Revelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre la tierra, sobre ella, así dice, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare a esa tierra hambre, y cortare de ella hombres y bestias. Sigue así hablando, es bastante completo todo el capítulo 14. Pero hay algo que dice allí, dice, si en esos momentos en que el Señor, ¿verdad? El Señor extiende la mano con sus juicios fuertes sobre la tierra, si en esa tierra estuvieran 3 personas, en medio de esa tierra estuvieran 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos, después de haber sido probados, después de haber sido examinados, ¿verdad? Después de haber sido tratados, que alcanzaron a entender la obra del Señor. Job decía, no hay despropósito en el Señor, ¿no? Bueno, si estuvieran ellos en la tierra en ese momento, ellos por su justicia, así dice, librarían únicamente sus propias vidas, dice el Señor. Y sigue en una enumeración de posibilidades duras, de juicios de Dios. Cuando nosotros, porque es lo que dice allí en Deuteronomio, ¿no? Cumplirás la ley, obedecerás, guardarás. La ley del Señor, la palabra del Señor convierte el alma. El mandamiento, el testimonio del Señor es fiel, hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, permanece para siempre. Pero después de todo eso, lo he cumplido, lo he hecho vida, porque después vienen los juicios del Señor. Y los juicios del Señor son verdad, son justos, son deseables para nuestra vida. Siempre decimos, si usted está corriendo una carrera, se esforzó, se cansó, hay que hacerlo así, esta es la técnica. Y corrió y se esforzó. Y después viene el juicio. Parten corriendo. ¿Y cuánto logré? ¿Cuánto dice el cronómetro? Usted quiere saber cómo le fue. Quiere saber el resultado. Dios quiere ver en nosotros respuesta. Noé, Daniel y Job fueron agradables ante el Señor por su fe. Pero nosotros necesitamos entender, conocer, que hay propósito del Señor en nuestra vida y que debemos ser probados, examinados. Hermanos, dice,
Santiago dice, tengan por sumo gozo, o sea, pongan una meta frente a ustedes. Sumo gozo, la meta es Cristo, como dice a Filipenses Pablo. Cuando os halléis en diversas pruebas, cuando sean exigidos, cuando sean probados, sepan que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y hay que completar esa obra del Señor en nuestra vida. A estos varones les fue revelado el querer del Señor, el propósito del Señor. En el caso de los hijos de Noé, las hijas, los hijos de Job, la esposa de Job. No puedo hablar sobre lo de Daniel, no lo sé, no aparece. Pero, hermanos amados, Dios te llama a conocer, a saber, a entender. No quiere el Señor que hagamos las cosas de fe sin entendimiento. Al contrario. Ellos no nos pueden justificar. Es que tú dices que mi papá ora, mi mamá ora. Cierto, es importante la oración de los padres, la instrucción de los padres. Es el Señor a través de ellos. Mas debemos hacernos responsables, cada uno de nosotros, por lo que el Señor ha puesto delante de nosotros, por el camino que hay delante. Y el Señor quiere que lo hagamos bien. Y nos va a ayudar para que lo hagamos bien. Y estará con nosotros para que lo hagamos bien. Hay uno mayor que Noé, que Daniel y que Job, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y Él está con nosotros hoy día. Cada uno entonces es llamado a conocer el propósito del Señor. Mire, por eso dice allí en Deuteronomio, el pasaje que leímos, dice el verso 2, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído. Eso es acordarnos del proceso. Es repetir una y otra vez el por qué nos pasó esto otro y aquello. Veíamos algo de esto la semana pasada allí, cuando somos probados y Dios no nos dará mayor prueba que la que podamos resistir. A propósito de Israel. Te acordarás, es necesario acordarse. Hebreos capítulo 10, versículo 32, habla de una situación como esta en el caso de los creyentes. Hebreos capítulo 10, versículo 32, dice 32. Dice Hebreos 10, 32, pero traed a la memoria. Hay que acordarse, ¿verdad? Así dice, te acordarás, no puedes olvidarte de lo que el Señor ha estado haciendo en tu vida. Te acordarás, traed a la memoria los días pasados, de los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, claro, a veces muy difícil, fuisteis hechos, así dice, espectáculo. ¿Cuántos de ustedes han sentido como un espectáculo para su familia, para sus amigos? Burla, un espectáculo es para reírse, pero reírse disfrutando de lo que le sucede a otra persona, ¿no? Fuiste ese espectáculo. Por otra parte, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Y sigue, ¿no? Es necesario traer a la memoria, darnos cuenta, de acordarnos de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. El Señor, decimos siempre, es el mismo ayer, es hoy y por los siglos. Y no podemos olvidarnos de las cosas que el Señor ha hecho con nosotros. En Hebreos, allí en el capítulo 6, versículo 10, dice, Dios no es injusto para olvidar. Hebreos 6, 10. Mire, dice, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Él no quiere que nosotros olvidemos, que traigamos a la memoria la obra de Él con nosotros. Pero Él no se va a olvidar.
Él no es injusto para olvidar. Al contrario, Él se acuerda. Amén. Sabe perfectamente cuál es nuestra situación. Él tiene buena memoria. Hermana, si estás allí con la cabeza agacha, todo eso lo viví antes, pastor, ahora ya no, o hermano, antes, ahora. No, levanta tu cabeza. Como cantábamos, como dice el profeta, Él levanta mi cabeza, es mi gloria. Clamé al Señor, Él me oyó. Amén. Él va a levantar tu cabeza, pero porque hay propósito en el Señor. Es lo que quiere el Señor. En Hebreos capítulo 10 de nuevo, mire, Hebreos capítulo 10, versículo 37. Dice el verso 37, a propósito de obtener la promesa del Señor, dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Qué tremendo es eso, porque, dice, Habacuc dice, ¿no? Porque aún un poquito, y usted dice, ¿cómo me dice un poquito? Cada vez que escucho ese versículo, un poquito, para mí el poquito es... No tardará. Yo veo que es así. Nos parece mucho, ¿verdad? El poquito. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Ahí dice, el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Aquí la palabra retroceder es como se nos decía también, es conocerle y proseguir en conocerle. Es como fe que va adelante, es como extenderse, es como necesito ánimo para mi alma, necesito longanimidad, porque el poquito de Dios es como mucho para mí. Allí dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Allí está un punto importante en esto de lo que nos acontece, porque un entrenador, yo siempre lo digo, puede que vea tantas condiciones, tantas posibilidades para alguien, pero ve también tanta necesidad de disciplina en esa persona, tanta necesidad de que obedezca, de que cumpla las instrucciones del entrenador. Y el atleta allí dice, pues yo las piernas me responden, pero yo no importa. Y tiene fiesta en la noche, total, al otro día yo corro igual. Es probable, pero no se conoce bien. Dice allí el pasaje, lo que sigue, dice, la fe es la certeza de lo que se espera. Tener certeza es confiar en el entrenador, no confiar en mis capacidades, no confiar en mí mismo, sino en aquel que sabe. Dice, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Nosotros esperamos la meta, esperamos ver a Cristo. Claro, lo esperamos, anhelamos. Alcanzar una estatura, alcanzar madurez, dejar atrás tantas cosas de niños, asumir tareas, saber que la iglesia es una columna, un baluarte de la verdad gloriosa del Evangelio, pero también tu casa es una columna, por decir, es una parte de esa columna gloriosa de la iglesia, es tu casa. Es tu familia, eres tú, hermano. Pastores que no nos vemos hace tiempo, que no estamos juntos. Tú ante la presencia del Señor, ante principados y potestades, estás allí de pie con tu esposa, tus hijos, estás siendo testigo donde estés de la verdad de Dios, de la realidad del Señor. Y el Señor no va a permitir, ¿no? que nada dañe su obra en tu vida. Nadie la va a dañar.
estás en la mano del Señor. Acá hay un proceso que algo decía el pastor Edgar, citando Efesios, lo mencionó. Él nos resucitará. Pero la resurrección plena de este cuerpo físico, o sea, anástasis, dicen, ¿no?, los entendidos, es una. Más hay una continua, una constante, un morir y levantarse, morir y levantarse. Si pues habéis resucitado con Cristo, dice Pablo a los Colosenses, buscad las cosas de arriba. ¿Cuáles? Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ya no mirar hacia abajo como pastor, no mirar como meta las cosas temporales. Donde está Cristo, allí ponerle los ojos en Cristo el Señor. Él es nuestra vida. Él es nuestra vida. Un poquito, falta un poquito. Mire, le invito a leer en Job capítulo 19. Job 19. A veces, hermanos muy entendidos en las Escrituras o con experiencias, con muchas horas de oración, muchas horas de ayuno, con títulos en muchas cosas, ven a un hermano probado y el hermano lo que quiere es esconderse nomás, no quiere porque faltó, ¿qué pasaría? ¿Por qué me está pasando esto? Imagínense en el caso de Job, un hombre reconocido por todo, haciéndole venia a los jóvenes, todo. Pero fallecen sus hijos de un día para otro. Bueno, antes se quema todo lo que tiene, hasta su esposa le dice, ya mira, maldice el día que naciste, muérete, le dice. Es tremendo. Puede que hayan amigos, hayan personas que son entendidas en las cosas religiosas y juzguen duramente la experiencia de algún hermano. Pido al Señor que el Señor alumbre los ojos de tu entendimiento y puedas poner tu mirada en Cristo, aunque todo lo que en este momento hayas hecho y estés haciendo no está bien. Si no te justifiques, no luches. Vamos a ver un poquito este capítulo 19, pero esfuérzate en el Señor hoy día, si es una palabra del Señor para ti. ¿Qué responde Job? Dice, ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma? ¿Me moleréis con palabras? Los amigos de Job, no cristianos, pero religiosos, qué palabras tremendas, ¿no? Dice, ya me habéis vituperado 10 veces, no os avergonzáis de injuriarme, aun siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi error. Pero si vosotros os engrandecéis contra mí y contra mí alegáis mi oprobio, sabed ahora que Dios me ha derribado, me ha envuelto en su red. A veces es así, ¿no? En un gallito con el Señor y estamos derribados. Estamos ahí en la red, como dice Habacuc también, ahí amarrados por el Señor. En un juicio, los juicios del Señor, que son para bien. La disciplina del Señor, Hebreos dice, no es para mal, es pedagogía del Señor, es para participar de su santidad. Job dice cosas fuertes. El Señor cercó, verso 8, cercó de vallado mi camino, no pasaré sobre mis veredas, puso tiniebla, no sé por dónde andar, dice Job, no sé, puso vallado, me cercó. Me ha despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. ¿Tenías corona tú? ¿Tú tenías corona? ¿Quién te la dio? ¿Quién puso esa gloria? Entonces hay procesos, hermano, en que debemos de comprender cosas que creemos que están bien y no han estado bien. Porque han estado cimentadas, como dice también Oseas, ¿no? Una frondosa viña, pero todo fruto para uno, dividido la mente, el corazón. Por un lado amamos al Señor y servimos al Señor, pero ese ministerio y todo lo que nosotros hemos recibido en el Señor es para nosotros,
Pero no es así. Nos hemos puesto corona nosotros mismos. Siga usted leyendo. Es tremendo. Si usted sigue leyendo. El verso 20 dice, mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos y he escapado con solo la piel de mis dientes. Tremendo, ¿no? Oh, vosotros, mis amigos, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. Así es, pues. Entonces, tened memoria, le dice Dios a Israel. Recordar. Bueno, pero ¿por qué estoy por este camino? Es que tienes que aprender. ¿Cómo vamos a aprender que no es de este pan común que debe vivir el hombre? Es que yo quiero vivir de todo lo que hay a plenitud en esta tierra. No, hermano. Todo esto perece. Hay algo superior. La palabra de Dios es superior. El conocimiento del Señor es superior. El propósito por el cual el Señor nos ha llamado es superior a esa rica marraqueta con mantequilla o pan tostado de la mañana. ¿Ah? A esa carne jugosa, mejor la palabra del Señor, a esa ropa muy bonita, a esos aplausos, toda la vanagloria de la vida, todo lo que dice acerca de la tentación. Entonces dice Job, yo quisiera realmente dejar testimonio de esto. Yo sé, dice el verso 25, ¿no? Yo sé que mi Redentor vive. Y al fin, Él se va a levantar sobre el polvo. Qué bueno que en medio de ese dolor, de esa aflicción, de esa carga sobre Él, de ese peso sobre Él, pudiera decir, yo sé que mi Redentor vive. Yo lo veo a Él levantado, así dice, ¿no? Del polvo. Y después de deshecha, ahora yo veo mi piel, que está casi deshecha, yo también en mi carne, yo voy a ver que el proceso glorioso de Cristo, aleluya, se va a manifestar en mi vida también. Yo lo voy a ver, dice, al cual veré por mí mismo. No va a ser por ejemplo de Noé, de Daniel, o del hermano David, o de quien sea. Yo lo voy a ver por mí mismo. Mis ojos lo verán. No otro, no es a través de otros ojos, de otro testimonio. Y aunque en este momento, dice él, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Dilo hoy día, aunque tu corazón desfallezca hoy, ahora ya no des más. Di que tú sabes que tienes un Redentor que vive, que te va a levantar. Ahora, hermano, mire, hay muchos Job en el corazón de muchos que están bien, que cantan, parece hermanos, pero adentro están viviendo esto que vive Job. Muchos hermanos mayores, jóvenes, bueno, Dios conoce a cada uno y la edad de cada uno, pero Dios está tratando con cada uno de ellos. Si un día el Señor puso su sello sobre el corazón de alguno, y ese alguno, ese dijo, sí Señor, confesó el nombre del Señor, yo creo que a menos que Él se transforme en un apóstata, de alguien que vaya contra la obra del Espíritu en su vida, a menos si Él está allí y no haya cómo sobrellevar su vida, va a venir un momento en que el Señor lo va a tratar. No dude, lo va a purificar. Nunca el Padre se olvida de sus hijos. Nunca, nunca. Por eso dice Job al final, en el capítulo 42, dígalo eso, yo Señor, dice, yo conozco que todo lo puedes. ¿Cuántos dicen eso? Dígalo, hermana, dígalo. Señor, yo conozco. Ahora conozco, pero seguiré en conocerte. Una de las cosas que debemos conocer,
que tú, Señor, todo lo puedes. Capítulo 42. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Yo no quiero más oscurecer el consejo tuyo sin entendimiento. No quiero más oscurecer el consejo. Yo a veces hablaba lo que yo no entendía y eso no puede ocurrir, hermano. Por eso es mejor callar. No hable como si entendiera, no hable como si supiera. Guarde sus palabras. Que los dichos de mi boca sean gratos delante de ti, es eso. Que sin fe es imposible ser grato, agradar a Dios. Cuando yo confieso con mi boca delante de Dios y hay cosas ocultas todavía, dice, ¿no? Hablaba cosas maravillosas que yo no comprendía. Señor, te ruego, óyeme, te hablaré, te ruego y hablaré, te preguntaré. Ahora yo te voy a preguntar, Señor, tú me enseñarás. Pero como un ruego, ¿no? Todo lo anterior era un traspaso muy bonito, pero era de oídas. Yo había oído, lo repito, y nada más. Lo importante es ver al Señor con nuestros propios ojos. Entonces me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. No haya más de mí, ¿no? Para insistir delante de la presencia del Señor. Es como una siembra, dice Santiago con respecto a Job, una siembra, sembrador con paciencia, se pone la semilla en la tierra y debe morir. Así es la vida de Job, uno debe morir, ¿no? Y después el fruto, ¿no? Debe brotar para gloria del Señor. Dice, caminó Enoc con Dios, así dice, ¿no? Enoc y fue agradable, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Claro, no retrocedió, pues. Caminó con Dios. No retrocedió, caminó. En tiempos difíciles, léalo de Enoc. En tiempos difíciles, muy difíciles, podía ver al Señor que venía y con convicción profetizar y hablar de que el Señor venía, a pesar de que todo alrededor eran circunstancias que demostraban a la razón humana, ¿no? A la evaluación humana, demostraban otra cosa. Pero Enoc podía ver al Señor, que Él venía, con juicios justos. Y eso va a suceder en nuestra vida. Caminó Enoc con Dios. El camino de Dios es Jesucristo el Señor. Caminar Enoc con Dios es caminar en Cristo el Señor. Sin fe es imposible agradar al Señor. ¿Qué hay en tu corazón? Dice que Él nos prueba, dice, para saber lo que había en tu corazón. Uno sabe lo que hay en tu corazón. A veces tiene la idea uno de, aquí en el pensamiento, yo quiero hacer esto, y uno piensa que lo tiene buena intención y cree que eso es verdaderamente lo que está en el corazón. Mire lo que dice el Salmo 19 que nos leyó nuestro hermano Carlos. Mire lo que dice el Salmo 19, cuando vienen los juicios del Señor. El capítulo 19, verso 9, ¿qué dice? Los juicios del Señor son verdad al final. Todos justos. ¿Cómo puedo yo saber entonces lo que está haciendo el Señor en mi vida? Cuando viene un juicio. ¿Cómo? Pastor, la Escritura, eso es un rudimento y eso es al final. Sí, entiendo. Gracias al Señor. Sí, eso es al final, el juicio final. No nos alcanzará porque por misericordia estaremos en su presencia. ¿A qué se refiere aquí? Es cuando Dios juzga nuestra tarea permanentemente. Continuamente. Va siendo probada, es la prueba de nuestra fe. Eso dice, ¿no? Entonces, ¿son deseables más que el oro? Claro, pues. ¿Cómo? Usted desea, si va a comprar una argolla para casarse, ¿desea una cosa más o menos o desea algo bueno? Algo que dure. Claro, usted desea algo que represente ese amor en su vida, que dure toda una vida. Eso desea. Dice, tu siervo es además amonestado con los juicios, con la palabra, con una exhortación. Es amonestado. Y en guardarlos hay un gran galardón. Dios es galardonador de los que le buscan, dice. Claro, es galardonador una vez que yo
soy amonestado con los juicios del Señor. Dios le dijo a Abraham, Abraham, tu galardón será grande. Y molesto, estaba afectado Abraham. ¿Para qué me hablas de promesas, Señor? Así tal vez está afectado usted. Tantas promesas y no pasa nada. Me has dicho, recién me estás dando un pacto conmigo de circuncisión gloriosa. Qué bueno sería que Ismael viva. No, un hijo tuyo y de tu esposa. Galardón. Si no tengo hijos, ¿para qué más insistir sobre eso? Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Él sabe tratar. Aleluya. Su palabra es verdadera y sabe tratar y nos saca adelante. Aleluya. Te tome tu alma el Señor y tome la mano de tu alma, la mano de tu corazón y te pastoree el Señor. Éramos como ovejas descarriadas. Vuélvete al Señor, como decía el profeta. Y el Señor pase a ser pastor y obispo de tu alma y te guíe. Fiel es el Señor, Él lo va a hacer. Señor, presérvame de las soberbias. Como decía allí, Deuteronomio 8. Un día se va a ensoberbecer mi mano. Oh, mi mano hizo todas las cosas. Que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran bendición. ¿Usted entiende sus propios errores? Dice el verso 12. Líbrame de los que me son ocultos. Entonces, para saber lo que había en tu corazón, volvemos a eso. ¿Usted sabe lo que hay en su corazón? No. Nuestro entendimiento, hermano, de las cosas es muy superficial, verdaderamente, porque no conocemos todo. Se nos olvida el ayer, no lo tenemos permanentemente en nuestras manos para considerar como metodológicamente las cosas, por decir así, ¿no? No hay una metodología de vida. Los ejercicios de vivir bien para algunos no calzan, para la mayoría de la carne nos gana. Menos el futuro, no sabemos. Entonces todo es superficial. Hay muchas cosas ocultas en nuestro corazón, soberbias en nuestra vida que se enseñorean de nosotros. ¿Qué dice el apóstol Pedro sobre esto, no? Oh, bendito sea el Señor. Dice así, ¿no? Bendito sea el Señor. Nos ha llamado por una esperanza viva, una herencia incorruptible, que no se marchita. Claro, pero ¿qué pasa si no lo vemos? Dice Pedro, y no lo vemos. Lo deseamos, lo anhelamos, pero no lo vemos. Es que nuestra fe, dice, debe ser probada como el oro, afinada como el oro. Entonces, tenemos la idea de que yo tengo fe y nadie toca mi fe. Sí, el Señor quiere tocar su fe, porque es como el oro, tiene que ser afinada. La prueba de vuestra fe produce, pues, la fe va, vamos a decir así, va siendo transformada, o somos nosotros transformados de gloria en gloria. Amén. La fe no es un dicho nomás de la boca. Debo ser íntegro, completo, toda mi vida. Entonces la fe es doctrina, es toda la vida. Y va avanzando. Vamos, probados entonces. La fe no es un término, no es una definición, es una vida. Debemos vivir lo que el Señor nos ha dicho. Por eso Pedro dice eso, y hay que aceptarlo. Tenemos que ser pastoreados por el Señor, ¿no? Sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Así sea. ¿Dulces más que miel los juicios del Señor? Los que destilan del panal sugiere no a alguien que se adelante y saca. No, Dios no va a forzarte. Viene el Señor y con su juicio, con su y te arrebata y te golpea. No, si arrebata, te cura, va a estar contigo, te venda. No es una cosa sin sentido, no es un romper el panal y... No. Los juicios del Señor son como miel que destila del panal. Te tienes que acercar confiadamente. Es una miel madura. Es algo que nace. Es algo que vuelve otra vez.
en resurrección, a levantarse para gloria del Señor. Quisiera compartirte muchas cosas más. Voy a adelantarme un poquito para decirte algo que yo creo que sí es muy importante. ¿Se acuerdan allí en Juan 16? El Señor estaba diciendo, va a venir el Espíritu Santo y les va a ayudar. Conviene que yo me vaya. Si yo no me voy, el Espíritu Santo no va a venir a ustedes para ayudarle en toda la tarea. Cuando Él venga, Él va a estar en ustedes, va a estar en nosotros, ¿verdad? Y convenciendo al pecado de justicia, de pecado, de justicia y de juicio al mundo, perdón. Convenciendo al mundo. Entonces, cuando el Señor estaba hablando eso, de repente el Señor les dice una cosa. En Juan 16 dice, todavía un poco, otra vez lo del poquito, ¿no? Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. ¿Qué es eso? Dijeron los discípulos. ¿Qué es esto de todavía un poco y no me veréis? Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. ¿Qué es esto? Y dijeron así, ¿qué quiere decir con todavía un poco? ¿Qué es esto del poco? El Señor dice, conoció que querían preguntarle. Ustedes preguntan acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Es como eso que leíamos a propósito de Habacuc. Un poquito falta. ¿Cuál es el poquito? Voy a decirle así. Es como los 9 meses. ¿Cómo los 9 meses, pastor? Es como cuando se concibe un bebé. ¿Y cuándo van a ser? Oye, ¿cuánto te falta? Oye, pero ¿cómo? ¿Cuánto te falta? No es bueno, sabemos, que sea prematuro. Cuesta. ¿Cuántos poquitos? ¿Cuánto trabajo después? Tampoco es bueno que se retrase. Bueno, dijo el Señor, eso del poquito, dijo, os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, el mundo se va a alegrar. Aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿Cómo se convierte la prueba, la dificultad que no lo veo? ¿Y cómo se transforma en un gozo? Aquí está esto del poquito. Entonces el Señor dice, la mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Ustedes tienen tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Un hombre que va a nacer en el mundo es el nuevo hombre. Es Jesús en resurrección. Es el Cristo glorioso que nace, que se levanta de entre los muertos. Nadie les quitará ese gozo. Ese Cristo glorioso es el que nace en nuestro corazón. Es el que, arraigados y sobreedificados en Cristo. Es Cristo en nosotros, esperanza gloriosa, ¿no? En aquel día no me preguntaréis nada. Nada. Estará completo. Eso quiere el Señor de nosotros, ¿no? Esa es la obra del Señor en nosotros, ¿ya? Pablo dice a los Gálatas, cuando uno es niño, así dice Pablo, cuando uno es un niño, capítulo 4, ¿no? Dice, igual que un esclavo, dice, no hay ninguna diferencia con un esclavo cuando hay un niño. No puede hacer nada por su propia voluntad, porque es niño. Es heredero de todo, es dueño de la casa, de la comida, del refrigerador, dueño de todo, pero no puede llegar y sacar lo que quiere, no puede vestirse como quiere, aunque estamos viviendo en un tiempo en que muchas cosas han cambiado en cuanto a la formación. Pero así es, no se difiere en nada, dice, de un esclavo. Ahora, eso Pablo lo cita como
como el rudimento del mundo, como ese estado de niñez permanente, ese estado de no avanzar, de no crecer, de que no aparezca un hombre. ¿Cómo? Si nació, sí, pero se queda como un niño. Es como una tierra que está con dolor de parto, dice la Escritura, ¿no? Como una creación que está con el dolor de parto, que no nace todavía un hombre. ¿Cómo? No, pues, porque son niños en peleas, en disputas, en hacer la voluntad de la carne, en ponerse coronas, como niños. Rudimentos, dice el apóstol. Más, dice también allí en Gálatas, dice algo que yo tengo que leérselo. Dice, es hermoso porque menciona en esperanza. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Gálatas 4:4, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ese cumplimiento del tiempo es lo que le dice el Señor a Sara, ¿no? Así es, así es. Se va a cumplir el tiempo, a la vuelta de la vida, ¿no? Cuando se cumpla los 9 meses, eso le dice a Sara, el Señor, cuando ella se ríe y que considera que es imposible. Entonces dice, Dios envió a su Hijo. El cumplimiento del tiempo para el mundo, cuando nace el nuevo hombre, el nuevo Adán, Cristo Jesús el Señor, viene el Señor. Amén. Nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a todos los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Aquí está lo más importante para nosotros, amados hermanos. Es difícil comprender las cosas, es difícil, como Job, ya decíamos, es difícil, sí, y es amargo a veces. Pero dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Dios envió a tu corazón, eres salvo, estás redimido, pero además envía a tu corazón el espíritu mismo de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. En momentos difíciles, para que las cosas salgan en resurrección gloriosa, uno dice, ayúdame, Padre, pero ni siquiera es con conciencia humana. Debes creer que Dios ha puesto en tu corazón. No es una razón la que puso en tu corazón. Puso el espíritu de su Hijo glorioso. Está en ti el espíritu de su Hijo. Está en ti el espíritu de su Hijo. No eres tú el que clama. Es el espíritu de su Hijo que clama en ti, Abba Padre. Y ese Abba Padre es en el momento de mayor dificultad, de mayor complicación, va a gemir con gemidos indecibles. Va a pedir por ti. Debes creer que está en ti. Debes presentarte ante el Señor porque el Señor lo va a hacer y te va a levantar de nuevo. No te va a dejar. No te va a dejar. No eres esclavo, dicen. Ya no eres esclavo. Eres hijo. Eres heredero. Tienes promesa. ¿Cuál es la promesa? La promesa de su espíritu. La promesa de su ayuda, de su presencia, de su Hijo dentro de ti. Por eso Pablo dice, 4:19, dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir este dolor de parto como pastor, como obrero, ¿no? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Estos 9 meses, esto que viene de pasar de la carne a entender lo que me pasa todos los días, pasar al Espíritu, verlo por el Espíritu, sembrar para el Espíritu, darme cuenta ahora espiritualmente de las cosas, darme cuenta espiritualmente de las cosas. Estoy desenfocando un poquito, yo sé, pero darme cuenta de las cosas. Oh, no lo había visto, ahora te veo, mis ojos te ven, dice. Quisiera completar algo en Oseas, dice algo allí en el capítulo 13. Versículo 13 dice, dolores de mujer. 13:13 dice, dolores de mujer. Así dice. Que da a luz le vendrán. Es un hijo no sabio. Está hablando de Efraín, está hablando de la casa de Israel, está hablando del pueblo. Que le van a venir dolores, como está diciendo Pablo, dolores.
¿Cuáles dolores? Tengo muchos dolores, pastor. Tengo muchos problemas. Tal vez es un parto, hermano. Clama a mí, dice el Señor. Yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes, ocultas, que tú no conoces. Avanza hacia la madurez. Como Nicodemo, nacer de nuevo. Nacer del Espíritu. Tú puedes decirme, yo acepté un día al Señor. Yo no puedo confirmar nada de eso, pero el Señor te quiere confirmar. Dice, es un hijo no sabio. ¿Por qué? Porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. Eso pasa con muchos. Se detienen. Hace tiempo que no debiera detenerse. ¿Cuántas veces te has detenido? Estás a punto de nacer, a punto de que la obra de Dios aparezca en tu vida. Y ahí otra vez, no, es que no puedo, no, y te devuelves. No sea así en tu vida. Es un tiempo del Señor, de llamamiento del Señor. Es tiempo de amor allí en el capítulo 14, o sea, dice, yo te amo de pura gracia. Y Dios te abraza en su amor. Para que puedas nacer verdaderamente a esta vida gloriosa y aquello que no entiendes, aquello difícil, por el Espíritu del Señor, sus misterios van a abrirse. Hoy te vas a dar cuenta lo glorioso que es. No solo vivir por el Espíritu, sino también andar en el Espíritu del Señor. No te detengas, que ahora puedas nacer, por decir así, que ahora puedas comenzar de nuevo. Levántate en el nombre de Cristo. Cierra tus ojitos allí donde estás en la casa. Voy a orar en el nombre del Señor. Hay muchos de nosotros que hemos vivido cosas incomprensibles. Ora por tu casa, ora por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos. Tú conoces a cada uno un poquito, cuánto más al Señor. Y tú dices, yo quisiera que mi papá, que mi mamá ahora oraran por mí. Bueno, hoy yo quiero orar por mi papá. Bueno, oremos los unos por los otros, para que nadie se detenga en este punto importante de nacer. Padre nuestro, todopoderoso, tú sabes lo que hay en nuestro corazón, lleno de luchas, de errores, de cosas que a veces se enseñorean, que aparecen en un momento a otro, nos subyugan, quitan el gozo de nuestro corazón, y el canto que parecía tan glorioso se transforma en una hiel, en una amargura. Oh Señor, perdónanos por nosotros mismos poner la mira en nuestras metas, poner la mira en nuestros deseos y no seguir a Cristo, no caminar contigo. Perdónanos, Señor. Oh Dios eterno, tú conoces lo que hay en nuestro corazón. Enséñanos, líbranos de todas esas cosas que no podemos nosotros mismos sujetar. Queden sujetas a Cristo tu Hijo. Tú hazlo, Señor. Queremos nacer, queremos una vez más levantarnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendice, Padre, a los jóvenes, a las señoritas, bendice a los niños, a los papás, a las mamás. Dale nuevas fuerzas, Señor. Tu espíritu gime con gemidos indecibles, pero gloriosamente, Padre, gime conforme a tu voluntad. Gracias, Padre. Gracias. Damos gracias por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Amén.